Gracias por este momento en el que tú nos regalas, Señor, el estar delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser entendidos de esta gran verdad, Señor, con respecto al nacimiento que tú tuviste aquí en este mundo, Señor. Poder entender qué es la Navidad. Que nuestro corazón, Señor, hoy salga iluminado por tu Santo Espíritu, entendiendo, Señor, esta celebración que el mundo la hace, pero a su manera. Te pedimos en Cristo Jesús que nos enseñes a nosotros a tener presente la Navidad en nuestras vidas y a celebrarla como tú quieres, Dios. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y tu gracia y tu amor nos revela tu verdad. En Cristo Jesús te alabamos y te damos gracias por todo. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, los hermanos les estarán proyectando preguntas con respecto a lo qué es en realidad la Navidad. Vamos a hablar sobre la Navidad bíblica. Si alguien, hermano, a usted le preguntara, le dijera, para usted, ¿qué es la Navidad? ¿Qué usted le respondería? ¿Tiene claro en su corazón y en su mente qué es para usted la Navidad? Y en pocas palabras, ¿usted qué respondería? ¿Qué diría? Porque como iglesia tenemos que tener presente en nuestro corazón qué es la Navidad. Entonces, he hecho unas preguntas con respecto bíblicamente, ¿dónde se originó la Navidad? Bíblicamente, ¿dónde empezó? ¿Dónde se originó? También con respecto a quién fue el primero en la Biblia que aparece anunciando la Navidad. Con respecto a que también la Biblia presenta el plan de la Navidad con respecto a los profetas que Dios envió para que anuncien la Navidad. Entonces, es importante que estas preguntas las tengamos en nuestro corazón. ¿Es bíblico que celebremos la Navidad? ¿Es conveniente, edificante? ¿Nos ayuda o no? La iglesia, en esta semana les compartí con respecto a la reflexión, si la iglesia primitiva celebraba tal acontecimiento. Y bueno, son muchas las preguntas y las inquietudes, pero bíblicamente, ¿dónde se originó la Navidad según la Biblia? Según la Biblia podemos encontrar muchos pasajes en los que revela dónde se originó la Navidad. Pero en 1 de Pedro 1:20 la Biblia dice, destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Ahí se originó la Navidad. Cristo fue destinado, porque en realidad, ¿qué es la Navidad? La Navidad es el evento más glorioso de la historia humana en la que Dios vino a la tierra como hombre en la persona de Jesucristo para reconciliarnos con Dios, teniendo una muerte sustitutoria. Por lo tanto, cuando hablamos de la Navidad, hablamos de la encarnación, del plan de redención. Y por eso Pedro lo aclara y dice en 1 de Pedro 1:20 que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros no venía a la existencia ni el mundo, ni nosotros, y ya el plan de la Navidad, quiere decir del natalicio, de la encarnación del Hijo de Dios, ya empezó en el cielo. ¿Me explico? Y cuando el hombre peca, el primero que anunció la Navidad fue Dios mismo, porque después que Satanás humilló a la mujer, engañándola, seduciéndola y usándola para que el hombre también caiga, Dios interviene. Y la primera profecía del natalicio, de la encarnación, de la Navidad, fue Dios mismo. Génesis 3:15 dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Por lo tanto, Dios está profetizando y Dios mismo está anunciando la Navidad, que quiere decir la encarnación. Y habla ahí con respecto a que
la simiente de Dios mismo se iba a manifestar en el mundo por medio de una mujer. O sea, la humillación que Satanás había hecho con la mujer, Dios iba a honrar a la mujer, usándola para el plan de la redención de toda la humanidad. Entonces nosotros tenemos que como cristianos saber qué es la Navidad. Es la encarnación de Dios mismo aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Y de ahí vemos cómo Dios comenzó a desarrollar ese plan que hoy el mundo lo está celebrando a su manera, hermano, como ellos quieren. Pero en sí, hermano, la Navidad yo creo que es el evento más glorioso de toda la historia humana. Y el Señor mandó al profeta Isaías, y en Isaías 7:14 el profeta dijo: he aquí, os doy una señal. Por medio de una virgen vendrá al mundo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Porque era la encarnación de Dios, hermano. Eso es la Navidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Y cuando eso aconteció en Mateo, cuando todos saben que José quiso abandonar a María y dejarla, porque hay algo que usted puede encontrar en Mateo 1 cuando habla de José, y la Biblia lo describe a este hombre como un hombre justo que María le había dicho: mira, he sido embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Si José abría la boca, la mataban a piedra, María. La mataban a piedra. O sea, el plan de redención se terminaba ahí. La Navidad no sucedía. Pero la Biblia dice que José cayó y se fue, queriéndola abandonar ocultamente, no diciendo nada. Y vino el intervento. Mire, la Navidad ya era un evento conocido en el cielo. Aún los ángeles sabían. Por eso el ángel interviene y se le revela a José y le dice: José, no la abandones, porque lo que en ella hay es por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, vemos que eso es la Navidad. Es el plan de redención para toda la humanidad, donde hubo interventos angelicales. ¡Qué gloria, hermano! Por eso digo, es el evento más glorioso de la historia humana. Porque no solamente vino el Espíritu Santo sobre una mujer, sobre María, sino que también hubo intervento de ángeles revelándosele a José y revelándosele también a María. A María. O sea, es algo glorioso, es el evento más glorioso, hermano. Muchos dicen que el evento más glorioso es la crucifixión, porque ahí Cristo murió por nuestros pecados. Pero no hubiese sido posible la crucifixión si no hubiese habido la encarnación, no hubiese habido la Navidad. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que como cristianos ser entendidos que la Navidad se originó en el cielo antes que el mundo existiera, antes que nosotros viniéramos a la existencia. Ya era un plan de salvación, de redención. Vinieron muchos profetas anunciando la Navidad. ¿Con qué precisión? Diciendo cómo iban a ser. Miqueas 5:2 dice que hasta dice el lugar, Belén. Por eso cuando vinieron los reyes magos y se presentaron ante Herodes, le dijeron: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y Herodes se quedó así: ¿cómo? Si yo soy el rey. Y sin embargo mandó a llamar a los sacerdotes, a los levitas, a los escribas, a los maestros, para decir: bueno, ustedes tienen que saber, porque el profeta Miqueas lo había anunciado. Pero ellos no le dieron importancia, hermano. Por lo tanto, nosotros podemos ver que es algo glorioso, al punto que cuando Jesús está viniendo al mundo, la Biblia dice que multitud de ángeles, una hueste celestial, también se le aparecieron a los pastores para anunciar. O sea, mientras Jesús venía al mundo a nacer, ¿sabe qué había en el cielo? Fiesta. Había fiesta. Estaban celebrando los ángeles, ¿qué cosa?
el natalicio, el nacimiento, la Navidad. ¿Dónde dice eso, pastor? Lucas, capítulo 2, versículo... Quiero leerle el anuncio de los ángeles en el versículo... Vamos a leerlo mejor desde el versículo 8 para que quede claro. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel. ¿Qué apareció? Una multitud de los huestes celestiales que ¿qué hacían? Que alababan a Dios. Y mire qué decían los ángeles. Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué alababan de esa manera los ángeles? ¿Por qué? Diciendo buena voluntad para con los hombres, porque esta era la profecía del profeta Isaías, que en el capítulo 61 el profeta Isaías había profetizado la venida del Mesías, de Cristo, en dos tiempos. Y el primer tiempo lo llama el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y la segunda venida la llama el día de la venganza. Por lo tanto, el profeta Isaías había profetizado que el Mesías iba a venir en dos tiempos, en dos partes. En la primera venía como hombre para revelar la buena voluntad para con nosotros los pecadores. La encarnación. Pastor, a ver, lea conmigo para que usted vea que lo que le estoy diciendo es verdad. Isaías 61. Porque es importante que tengamos esto en el corazón, hermano. Ya es hora que entendamos qué es la Navidad. Miren lo que los ángeles están alabando, es lo que dice Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa es la primera venida de Cristo. La buena voluntad de Dios para con nosotros los pecadores, la encarnación. Y el segundo tiempo y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Porque si usted lee el primer versículo, habla cómo Dios se iba a revelar en carne, sanando a los enfermos, a los endemoniados, liberando a los cautivos por el diablo, porque era el ungido de Dios que venía al mundo. Ese niñito era el ungido de Dios. Era Dios mismo. Entonces, en la primera venida, por eso usted escucha ahora, ya viene Cristo, la segunda venida. Pero en la segunda venida, el profeta Isaías lo llama el día de la venganza. ¿Se da cuenta? Por eso que los ángeles están cantando en Lucas lo que el profeta había anunciado. El día de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y alababan, dice, y en la tierra paz. Y en los cielos, gloria a Dios en la altura. ¡Qué gloria!, ¿verdad? Por eso que cuando fue claro y Cristo se manifestó diciendo, yo soy el Mesías, al pueblo al que ustedes esperaban. Porque cuando Él entra en Lucas capítulo 4 a la sinagoga y le dan las escrituras para que lea, Jesús lee en el capítulo 4 de Lucas, Él entra y Él lee, y se detiene hasta cuando dice la buena voluntad de Dios para con los hombres. Y cierra el pergamino y no sigue leyendo el día de la venganza. Y dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Tremendo. Como diciendo, la primera venida ya está. El Mesías ya vino. Dios hecho hombre ya está aquí. O sea, Cristo se reveló. ¡Qué gloria, hermano! Quiero que lo lea conmigo. Ahí mismo en Lucas capítulo 4, del versículo del 16 al 21, dice Jesús en Nazaret. Y vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, donde lo que le acabo de leer. Y él lo va a leer desde el versículo 1. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable, lo que cantaban los ángeles. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se da cuenta? Cumpliendo así la primera venida. Por eso es importante entender qué es la Navidad. La Navidad es la primera venida de Cristo a la tierra como hombre, para reconciliar al pecador con Dios. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, la Biblia dice, todas son hechas nuevas, pero sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios, el versículo 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es la Navidad. ¿Y por qué venida y se ha manifestado la Navidad? Es que hoy nosotros somos embajadores. Y nos toca hacer el papel que hizo Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo por medio de la muerte sustitutoria. No es una muerte cualquiera. Sin la Navidad no hubiese habido salvación, porque no hubiese habido muerte sustitutoria para nosotros los pecadores. Tenía que Dios, hermano, Él mismo pagarse la deuda de nuestro pecado, cargando nuestro pecado en Cristo. Por eso dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No es que Cristo se convirtió en un pecador, sino que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Él se ofreció a sí mismo por nuestra culpa, para cancelar nuestra deuda de pecado. Así que qué importante es la Navidad, hermano. Porque solo a través de la Navidad es que nosotros encontramos esa paz, esa reconciliación con Dios. O sea, ese es el propósito, el fin de la Navidad. No se trata de un árbol, no se trata de regalos, no se trata ni aunque de una fecha. Se trata, hermano, de entender qué es la Navidad. Y no llegar a los extremismos. Bueno, no se puede celebrar, no es esa fecha. Porque Constantino fue que declaró que el 25 de diciembre y cambió la fiesta de Saturno en lugar poniendo el nacimiento de Jesús, porque era desde el 21 de diciembre que empiezan a ser los días más largos y viene la luz, y entonces, bueno, Cristo es la luz del mundo, hagamos que Jesús nació el 25. Pero hermano, por amor a Dios, seamos inteligentes, seamos maduros. ¿Qué es para el cristiano la Navidad? Es la encarnación del Hijo de Dios. Mire, Dios en su sabiduría no ordenó que se celebrara, porque los judíos celebran muchas fiestas en sus años, y ellos tienen ya separadas esas fechas y las celebran, ¿verdad? Pero a la iglesia no se le dio ninguna fecha de celebrar. ¿Sabe por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Para nosotros, hermanos, la Navidad
La Navidad, aunque si no es un día, aunque si no es el 25, como el hombre lo ha establecido. Bueno, a este Constantino se le vino eso la idea y lo hizo. Hermanos, pero en el amor de Cristo seamos entendidos que la Navidad es un evento, el mayor evento histórico. Y lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la verdad y decir la verdad. ¿Qué significa la Navidad? No un día, no dar regalitos, no. Entonces ahí vamos a poner un contexto. Dice, Dios nos dio el mayor regalo, Cristo Jesús. Y es verdad, nos dio el mayor regalo. Su Hijo dio su sangre. Pero hermano, nosotros tenemos que hacer la Navidad nuestra, viviendo en Cristo, glorificando a Cristo con nuestra vida, hermano. Y no quiero entrar en detalle con respecto a esto de la fecha, ya se los compartí esta semana, pero le invito a que usted lea, porque no es un día, hermano, no es un día. Es verdad que el Señor dijo en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta palabra habitar significa que puso un tabernáculo, una tienda. Quiere decir que Él vino a encarnarse, a hacerse hombre, a habitar entre nosotros. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero cuando usted lee en la Biblia con respecto al nacimiento de Jesús, hay algo muy claro, hermano. Y es que aun cuando los ángeles se le aparecen a los pastores jamás estaban en el mes de diciembre. Siempre estaban a fines de septiembre o las primeras semanas de octubre. Y de ahí ya no, porque viene el frío. Y los pastores no pueden sacar a las ovejas. Por lo tanto, Cristo no nació en diciembre. Y si nosotros vemos en Lucas, cuando da Dios la revelación a Zacarías con respecto a que, bueno, Zacarías es el padre de Juan el Bautista, que venía a preparar el camino al Mesías. Pero, de dos personas ancianas que ya no podían tener hijos, Dios hace el milagro. ¿Sabes qué? Hay algo que me toca, es que Dios hace lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Porque cuando se le aparece el ángel a María, le revela la noticia de su prima Isabel. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas, para que usted vea que lo que le digo no es invención mía, sino del Señor, que lo ha revelado en su palabra. Porque cuando el ángel se le aparece a María, le revela con respecto a lo que ha sucedido. Busquen en su Biblia, en el libro de Lucas, sobre el nacimiento de Jesús. Amén. Y cuando el Señor se le aparece a María, le revela hasta cuántos meses tenía ya de embarazo Isabel. Y que ella era una mujer muy adolorida, porque en aquel tiempo una mujer cuando no podía tener un niño, experimentaba una vergüenza, un rechazo, ¿no? En Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le está apareciendo a María, en el versículo 24, dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Subraya en su Biblia 5 meses. Diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. Aquí está hablando de Elizabeth, no de María. En los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel se le aparece en cambio ya a María. Y miren lo que le dice en el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, que era María, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, en el nombre. Ahora, cuando llega al versículo, vamos al versículo 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, y ahí le revela, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible, nada hay imposible. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Y el versículo 39, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y ahí todos sabemos cómo el Espíritu Santo fue lleno, Juan, desde el vientre de su madre, cuando saludó María a Elizabeth. Y nosotros tenemos que ver ahí, y si usted le mira la página y va al versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a su casa. Quiere decir que María acompañó a María a su prima casi ya cuando iba a dar a luz, porque tenía 6 meses cuando el ángel se le aparece. Y si usted lee con los meses de Zacarías, cuando el ángel se le aparece y lo deja mudo, porque él dudó, ¿no? De acuerdo al calendario hebreo, era el mes entre mayo y junio, cuando a él le tocó el sorteo de sacrificar, y se le aparece el ángel a Zacarías y le dice: tu mujer va a quedar encinta, y este será llamado Juan. Le da hasta el nombre, le da todo el ángel. Lo mismo hizo el ángel con Jesús en Mateo 1, a quien Dios le reveló el nombre, no fue a María, fue a José, y le dijo: le llamarás por nombre Jesús, que significa Salvador. Por lo tanto, si ella quedó embarazada, porque cuando Zacarías se queda mudo y ya sale de sus días, que eran como 15 días que él presentaba el incienso, de acuerdo al sorteo que David dividió en 24. 24 era el número de los sacerdotes que se sorteaban para siempre estar presentando el incienso en el altar delante de Dios, mientras el pueblo oraba afuera. Pero cuando Zacarías salió, quedó mudo. Y volvió a hablar cuando vino a luz Juan. Esa era la señal. Mire, hay algo maravilloso que Dios siempre, para confirmar sus promesas, lo que Él hace, Él da señal. Y de acuerdo a la Biblia, Él volvió a hablar cuando nació el niño. ¡Qué gloria, hermano! Imagínense. Entonces, Dios en su misericordia obra y sabe cómo hacer las cosas. Ahora, si usted saca la cuenta desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, a noviembre más o menos se le apareció el ángel. ¿A quién? A María. Porque le dijo: tu prima ya tiene 6 meses. ¿Se da cuenta? O sea que el ángel, bíblicamente hablando del calendario hebreo, estamos hablando del calendario hebreo, si ella tuvo 3 meses más, diciembre, enero, febrero, se calcula que entre febrero y marzo vino a luz Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y María tenía la cuenta ya ¿cuántos meses de embarazo? ¿Se da cuenta? Ahora usted saca desde ahí, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O Jesús nació a fines de septiembre o los primeros días de octubre. Basta así. De acuerdo al calendario hebreo, Jesús nace por esa época. No el 15, no el 25 de diciembre, pero Constantino, por cambiar la fiesta, lo hizo así. Pero ahora, lo que nosotros tenemos que ser como iglesia entendidos es que no podemos a un día fijarnos. ¿Me explico, hermano? Porque Dios no se limita a las tradiciones de los hombres. Dios no vive limitado a las tradiciones de los hombres. El hombre se ha inventado tantas tradiciones y arrastra a todo el mundo con esas corrientes. Se han inventado ¿cuántos días se celebran? El día de la mamá, el día de los enamorados, el día del papá, el día del abuelo, el día de los gays, el día... Vamos también a sacarle un día también a Navidad. Y le sacaron ahí. Entonces nosotros, pero Dios va más allá. Dios no se limita a esos tiempos y nosotros no tenemos que limitarnos. Para nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que aprovechar esta fecha para predicar la verdad y decir, bueno, ¿qué significa la Navidad? Un arbolito, unos regalos, un gordote con una barba así. No, eso nada tiene que ver con la Navidad. En realidad es la encarnación del Hijo de Dios y que no vino ni en diciembre. Amén. ¿A quién le gustaría que le cambien la fecha de su nacimiento? Alce la mano. Y que todos los años le recuerden con pañalitos así. Jesús dejó de ser niño, creció, vivió una vida santa, perfecta y murió por nuestros pecados. Y ese es el verdadero significado ¿de qué? De la Navidad.
Es la encarnación del Hijo de Dios, que vino a reconciliar consigo al pecador. ¿Haciendo qué? Una muerte sustitutoria por medio de Cristo. En Cristo Él condenó nuestros pecados. En Cristo canceló nuestras deudas. En Cristo Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdadera Navidad. Cristo Jesús. Amén. ¿Está claro, hermano? Así que gocémonos y alegrémonos, porque donde ha nacido Cristo, en el corazón hay gozo. Porque sabe que le espera la gloria, la eternidad gloriosa con el Señor. Amén. Así que no se preocupe si este año no le dan un regalo. Dios ya se lo dio. Cristo Jesús. Amén. ¡Qué gloria, hermano! ¡Qué bueno, hermano! Así que yo ya he recibido el mayor regalo, a Jesús. Y quien no lo tenga, hoy lo puede tener. Porque ese regalo no solo te reconcilia con Dios, sino que también, ¿sabe qué? Cancela todos tus fracasos, todas tus derrotas, todos tus pecados. Te da un nuevo espíritu, una nueva mente. ¿Quién te puede dar ese regalo? Cristo sí. Amén. Y no solamente te da la paz con Dios, sino aún la paz contigo mismo. Porque hay una cosa que hay que entender, hermano. Es que no basta, hermano, el que usted acepte el perdón de Dios. Tiene que también aceptar el perdonarse a usted mismo de su fracaso. Porque si no, usted es mayor que Dios. No. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? De tus fracasos, de tus derrotas. Tienes que decir, Señor, gracias. Gracias porque me has perdonado, y aceptar su paz. Y también usted lograr perdonarse a usted por el mal que hizo. Y ser humilde y pedir perdón a aquellos que usted ha herido y que ha ofendido. Así la paz vertical con Dios viene a su corazón, y la paz horizontal con usted mismo y con los demás comienza a funcionar. Y ese es el mayor regalo de la Navidad. Amén. Pongámonos de pies y démosle gracias a Dios por la Navidad, que es Cristo Jesús en nosotros. Señor, te alabamos y te damos gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas y por lo que vas a seguir haciendo. Ayúdanos a entender como iglesia, Señor, el verdadero significado de la Navidad y vivir para tu gloria. Señores, gracias porque te has propuesto no solo reconciliarnos contigo, sino hacernos como tú y llevarnos por una eternidad contigo. Porque tú dijiste que donde tú estés, estemos también nosotros. Señor, y fuiste a preparar morada para nosotros. Nunca, Señor, podremos pagar tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia. Señor, y gracias, porque sin la Navidad nada del resto podría cumplirse. Te damos gracias, Señor, porque te humillaste y te hiciste como nosotros. Y viniste a este mundo, Señor. Probaste hambre, sed, probaste injurias, insultos, menosprecios. Señor, gracias porque probaste los clavos y las espinas y el odio, y tuviste callado, Señor. No alcanzamos a entender tanto amor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, aunque si nosotros somos infieles. Tú permaneces siempre fiel con nosotros. Enséñanos a ser fieles como tú, Señor, y a vivir para tu gloria. Perdona nuestros pecados. Señor, ahora contamos con la sangre redentora que purifica nuestra alma. Ahí donde usted está, purifique su alma con la sangre de Cristo y dígale, Señor, límpiame. Por la fe haga ese sacrificio suyo y dígale, Señor, gracias porque yo no solo creo en la Navidad,
sino que creo en la redención, que tú moriste por mis pecados, para liberarme, Señor, de mi culpa y de mi maldad. En Cristo Jesús te doy gracias y enséñame a vivir para tu gloria y a vivir en tu gozo eterno. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Dios le bendiga.